La democracia es una aspiración, un ideal. Viéndose afectados millones de derechos de ciudadanos que vieron sus vidas destruidas. Sin duda alguna, un elemento fundamental de una democracia es el ciudadano. El Estado peruano influye en nuestra existencia. En cuanto a la ciudadanía, para el sociólogo Sinesio López Jiménez, una democracia requiere de una comunidad ciudadana. Y a medida que uno pertenece a una comunidad política, en este caso el Estado, surge la ciudadanía. Por ende, ser ciudadano o ciudadana significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y las mismas oportunidades de influir en la sociedad. Asimismo, supone obligaciones que hacen posible el ejercicio de los derechos. Y tener derechos significa contar con la protección de la sociedad para poder realizar ciertos intereses fundamentales para lograr una vida digna. Sin embargo, pese a la existencia de estos derechos a nivel formal, para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas existen problemas al hacer efectivos estos derechos por condiciones de desigualdad estructural. Bien, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor Juan de Dios Medina, al cual le vamos a hacer una serie de preguntas y esperamos que nos responda de la manera más concisa. Es la primera pregunta que le tenemos al doctor, la cual es: ¿cuál es el papel real de la tecnología en los procesos de la participación ciudadana? Si bien es cierto, en esta época de la pandemia ha dado un giro gigantesco para la utilización de los medios tecnológicos por el hecho de la virtualidad y de que nadie podía de repente salir de casa, también ha quedado al descubierto que diversas instituciones, si no es la mayoría, no tienen este acercamiento para la participación de los ciudadanos ante sus propios reclamos. Eso equivale a que la tecnología en el sistema que debe acercar a la población hacia los reclamos ante las instituciones y organizaciones, ya sean autoridades estatales, políticas o sindicales, estamos casi en nada, ¿no? Casi en nada. ¿Qué es el Estado? Max Weber, 1919, decía que el Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia. El Estado peruano influye en nuestra existencia. Establece el marco jurídico que regula todas nuestras actividades económicas, empresariales, profesionales o personales. Y por otro lado, nos presta servicios de la sociedad considera valiosos o esenciales. Entonces el Estado es la sociedad políticamente organizada que ejerce poder soberano respecto de un territorio. La digitalización está cambiando profundamente la forma en que funcionan nuestros procesos políticos en todas las sociedades de muchas maneras. De hecho, el 9% de los expertos encuestados recientemente predijo que el uso de la tecnología debilitaría la democracia en los próximos años. La pregunta en este caso sería ¿cómo deberían adaptarse las instituciones tomando en cuenta la interculturalidad? La digitalización en procesos electorales en el futuro. ¿Deberíamos adaptarnos a estos medios tecnológicos en el futuro? Sí. En estas últimas elecciones, en las cifras ya generales tenemos un alto ausentismo de electores. Alto ausentismo de electores. Los medios tecnológicos, en los avances en los mismos procesos electorales, podrían de repente acercarnos para que entonces me parece a mí que sí podemos decir que si vamos a avanzar a un cambio de repente, sí tenemos que cambiar. La democracia es una aspiración, un ideal, pero también, a su vez, la manera de tomar decisiones entre los miembros de una comunidad y a través de ella regular la convivencia. Manuel Jiménez de Parda, en su obra ¿Qué es la democracia?, en 1976, dice que la democracia es el régimen político en el que se alcanza la identificación entre gobernantes y gobernados.
Vivir en una democracia supone pensar que cada uno de los miembros de una comunidad, con derecho a hacerlo, es decir, sus ciudadanos y ciudadanas, son quienes toman las decisiones, quienes ejercen el poder y quienes se benefician del resultado de estas decisiones. También significa que se reconoce la dignidad de las personas, los derechos de las personas, se promueve el tomar decisiones respetando las diferencias, la pluralidad y la diversidad, impulsando el respeto a la ley y a las libertades de cada uno. De ese modo, la democracia es al mismo tiempo un ideal, un régimen político y un conjunto de valores, actitudes y creencias. Durante la pandemia hubo una restricción importante en materia de derechos constitucionales ante la crisis sanitaria, como por ejemplo el libre tránsito. Y bueno, en este sentido, ¿hasta qué punto sería viable una restricción de derechos por parte del Estado? Discutible, ¿no? Pero sin embargo, hay un estado de emergencia. La Constitución prevé dos tipos de situaciones así especiales: la situación de emergencia y la situación de catástrofe. En la situación de emergencia, por situaciones X, el Estado puede restringir cierto tipo de derechos, y dentro de estos derechos está el libre tránsito. Ahora sí, ¿ameritaba esta contingencia por este virus que nos atacó en los años anteriores? Yo creo que sí. Veíamos cómo sus centros hospitalarios colapsaron, ¿no? ¿Qué podíamos esperar nosotros? La única medida de emergencia clara como para de repente contener en algo era la inamovilidad. En el año de 1948, tras 2 terribles guerras mundiales, los países deciden organizarse y fundar la ONU y crear la Convención de los Derechos Humanos. En el año de 1980, nuestro país es asediado por el terrorismo, viéndose afectados millones de derechos de ciudadanos que vieron sus vidas destruidas. Nicolás Buenaventura nos decía que la ciencia de los derechos humanos va más allá de ser solo un mito de creación. ¿Qué quiere decir con esto? De que muchos antes de que estos fueran puestos en actas, institucionalizados y protegidos, ya existían, ya eran gente. Los derechos humanos se vuelven parte intangible de nuestra persona, parte de nuestra dignidad. Han vivido con nosotros desde los principios de la historia. No importa ningún tipo de diferencia ideológica, de raza, de género, etc. Estos siempre tienen que estar. ¿Cuál ha sido el mayor caso de violación de derechos humanos en el Perú? La mayor violación de derechos humanos en el Perú. Es muy difícil de responder porque quizá de repente, por la edad que tengo, me permito de repente recordar la época de los 80, ¿no? En donde en el país había pues una corriente de repente terrorista que se le llamó a este movimiento revolucionario Pajamaro, Sendero Luminoso, en donde solamente por una cuestión ideológica, ¿no? Mataba, ¿no? Desconociendo el principio del valor de la vida, o sea, matar por no pensar como ellos. Un elemento fundamental de una democracia es el ciudadano. En la Constitución política que se dio en el año 1993 reconoce los derechos del ciudadano y que éste debe de participar en asuntos políticos del país. Es por ello que a lo largo de los años se han desarrollado diferentes instituciones que regulan los diversos mecanismos para que las personas puedan participar en las decisiones del Estado y considerar importante el tema de participación ciudadana para ejercer una democracia plena. ¿Qué derechos humanos se consideran menos garantizados por el Estado peruano? También es una pregunta muy difícil en el contexto de la realidad. La Constitución, si bien es cierto, es una carta que engloba de repente nuestros derechos, también finalmente es una carta que mucho no cumple el Estado, ¿no? Yo estoy ayudando a mi hija en un trabajo, y en ese trabajo, por ejemplo, hablamos de la seguridad, de la salud. ¿Tenemos acceso a la salud los peruanos? La verdad, ¿tenemos derecho a la salud en el Perú? No tenemos derecho a la salud. ¿Hay hospitales? Sí hay hospitales, ¿no? ¿Podemos entrar a un hospital? Sí, podemos entrar, ¿no? A un hospital. ¿Podemos sacar una ficha? Sí, nos cuesta un sol, ¿no? No es gratuita, nos cuesta un sol, nos cuesta 2 soles, nos cuesta 5 soles. ¿Podemos acceder de repente a una consulta con un médico general, un médico especialista? Sí. En una entidad del Estado, como un hospital general aquí en la ciudad, sí, sí se puede. ¿Será el costo mínimo? De repente sí, el costo es mínimo,
pero el Estado nos está garantizando de repente eso de manera gratuita, no. De manera gratuita. No nos olvidemos que el derecho a la salud, como uno de los derechos humanos fundamentales, no debe entenderse solamente de ida, o sea, el derecho que lo tengo yo, sino el de regreso, que es quien me lo da.